días. Pues primero queremos dar gracias a Dios por la tecnología. Hubiéramos querido hacer esta transmisión en vivo, ¿sí? Pero nos tocó grabar y es prudente, es lo recomendable. Nosotros no queríamos imaginarnos de pronto haciendo una transmisión en vivo y que algo pase con la red saturada de internet. Yo creo que varios de ustedes han estado explorando el internet esta semana, obligados a usarlo mucho más, y sabemos que es un poquito arriesgado para hacer una transmisión en vivo. Entonces decidimos hacer esta grabación previa, pero también quisimos que fuera el domingo a las 10 de la mañana. Es más, quisimos hacerla desde acá. Hay guitarra, ahí está la casa donde nos reunimos, tenemos nuestro letrero, la serie que estamos haciendo. Tranquilos, esta guitarra no significa que voy a estar cantando. Es más, algo que vamos a extrañar este domingo es nuestro tiempo de alabanza. Y es bueno. Para algunos de ustedes va a ser bueno extrañarla, para que empiecen a ajustar un poquito sus horarios, lleguen a la hora que es, porque cuando se extraña uno dice, uy, cómo me hace falta, y empezamos a hacer los ajustes, pero significa que eso nos reta a nosotros para tratar de mirar la manera en que vamos a estar acomodando a las nuevas circunstancias, y realmente en términos de adoración podemos hacerlo de muchas y diversas maneras. Por esta mañana, nuestra intención es poder empezar a conectarnos y comunicarnos como iglesia, como comunidad, que empecemos a desarrollar. Esperamos que temporalmente, que este tiempo no dure mucho, pero adaptarnos. Esa es la idea, adaptarnos. Y quiero empezar refiriéndome al comunicado que les envié en los días pasados, en lo cual Dios tuvo en mi mente colocar ese versículo de Isaías 43:19 que les compartía acerca de algo nuevo. Y como les decía en el comunicado, el contexto de ese versículo es que Israel iba a pasar tiempos difíciles. Es más, Israel necesitaba pasar tiempos difíciles por su mismo corazón, pero Dios siempre daba esta instrucción: estoy haciendo algo nuevo. Y si ustedes leen todo ese pasaje, nos comunica un Dios que está en absoluto control. ¿Cómo sabemos que está en control de esta situación? Nosotros hace 8 días sacamos el espacio y mi intención era hablar solo 5 o 10 minutos de lo que estaba pasando y después dar la charla, pero no fue posible, y fue bueno. Dios dirigió ese tiempo para poder hablarnos como iglesia. Vimos una lógica y esperada disminución en asistencia por todo esto que empezó justo el viernes de la semana ya antepasada, con los comunicados del gobierno, y era necesario hablar acerca de estas cosas que estaban pasando y cómo nos afectaba. Y Dios nos permitió tener estos espacios para hablar, para comunicar, y entendimos que era necesario y que iba a ocurrir cambios. Los animo, si ustedes no alcanzaron a tener esa charla, esa charla, escucharla, lo tenemos en audio en nuestra página de YouTube. Buscan Conviva y es un audio corto, pero que nos sirvió como iglesia. Esos cambios, esos ajustes que definitivamente no le pasan a Dios por sorpresa, no es azar, y que Dios está en absoluto control, nos recuerda este versículo de Isaías 43. He aquí estoy haciendo algo nuevo. ¿Acaso no lo ven? La respuesta es no. Es difícil verlo. En medio del cambio es difícil ver lo que Dios está haciendo. Nuestra tarea es alzar la mirada y colocar a Dios en el lugar que es, y a nosotros como sus hijos, como hijos que han experimentado su misericordia y su gracia de diferentes maneras, colocar y alzar la mirada en la situación, en medio de la situación donde estamos. Israel lo iba a ver más adelante. En el momento no comprendía, y muchos de nosotros no comprendemos, y nos cuesta alzar la mirada, pero eso es el camino más lógico
y el camino que Dios dice que nosotros debemos tener, alzar la mirada. Esperamos que esto sea un cambio temporal, nosotros le apostamos a que sea temporal, pero hay algo bueno. Nosotros podemos desarrollar recursos que antes, porque no era necesario y no estamos empujados a hacerlo, pues generalmente no lo hacemos. Esto nos ayuda, por ejemplo, es muy diferente escuchar las charlas que nosotros hemos colocado y solo el audio. Ahora estar audio y video. Para mí es importante tener el video también. Soy visual, auditivo, pero más visual. De pronto ustedes son así. Y miren que si nosotros, cuando lleguemos a la normalidad, otra vez de estarnos congregando, podemos seguir teniendo las charlas en video para las personas que no puedan asistir. Audio y video es un gran avance. O sea, de esto puede salir cosas muy, muy buenas, como les voy a estar mencionando ahorita más adelante. Mire, simplemente he estado pensando algunas de las posibilidades en medio de la adaptación y de los cambios que debemos tener. Por ejemplo, esto, el hecho de nosotros poder adaptarnos a la realidad, pero congregarnos de una manera diferente, a pesar de que es un video ya grabado antes. Es bonito nosotros recrear inclusive nuestra casa, nuestro sitio de reunión, pero también a las 10 de la mañana es algo simbólico. Sabemos que muchos de nosotros vamos a estar conectados a las 10 de la mañana. Eso es bueno y lo hacemos a través de la tecnología. Miren, nosotros vamos a estar mandándoles comunicados a través de la semana, por ejemplo, el tiempo de Creciendo Juntos, que es un tiempo que vaya que este año ha sido muy, muy bueno para nosotros como iglesia. Nosotros vamos a estar mandándoles a través de sus correos estas preguntas. Parte de adaptarnos esta semana fue empezar a decir, bueno, necesitamos una base de datos actualizada, por eso nos demoramos un poco en comunicarnos con ustedes. A partir del miércoles, el mismo martes, jueves, estuvimos comunicándonos, pero la intención que teníamos era alistarnos para este medio, alistarlo bien y poder sacarle el jugo, ya teniendo sus correos actualizados, diciéndoles cómo vamos a estar nosotros conectados. Así que nosotros miramos y proyectamos que las posibilidades son buenas y que en su generosidad Dios nos ha dejado estas herramientas para poder comunicarnos. Ustedes se acuerdan el razonamiento que hubo hace, creo que ya más de 25 años, en el cual cambiaron nuestros horarios. Era un razonamiento obviamente por la parte de la energía y obligaba a nosotros a reajustarnos a una nueva realidad, y esa realidad era que muchos teníamos que cenar o comer o sus oncecitas en la noche, su cafecito con una vela. ¿Uno qué hacía en ese tiempo? Yo recuerdo que estaba en el tiempo de la universidad y era raro sentarse a la mesa cuando generalmente uno prendía el televisor desde la sala y había alguna interferencia, y era raro sentarse y obligarse a hablar con la misma familia. ¿No les parece raro este tiempo? En medio de estos ajustes que están haciendo las autoridades, pues la intención es estar cada vez más en casa. ¿Uno qué hace en casa? ¿No sería muy bueno rescatar esos espacios? Aparte, si en medio de los espacios podemos intencionalmente abrir nuestras preguntas en los comunicados y decir, bueno, ¿hace cuánto que nosotros no oramos en casa juntos? Es más, ¿hace cuánto que muchas de las personas que de pronto están en su núcleo familiar no vienen a la iglesia, no quieren asistir a la iglesia o las condiciones no dan? Ustedes lo pueden invitar y decir, venga, reunámonos, veamos el video, hagamos estas preguntas. Definitivamente que Dios puede abrir caminos y podemos sorprendernos de lo que Él hace. Entonces, definitivamente damos gracias a Dios por la tecnología y esperamos, dependiendo cómo surjan los siguientes acontecimientos en los próximos días, poder reunirnos así, sea a través de un video o de pronto hacerlo en vivo. Me encantaría que pudiéramos reunirnos en vivo dentro de 8 días. A las 10 de la mañana, pero necesitamos ser sabios y evaluar la situación. Entonces, listo,
Gracias por estar, gracias por conectarse y vamos a empezar a alimentarnos nuestra charla. Hace ya un tiempo empezamos nuestra serie de Ser Exitoso y con esta serie, ¿cuál es nuestro objetivo? Es algo que nosotros queremos en cada área de nuestra vida ser exitoso, decir, bueno, pero ¿qué es éxito? Y empezamos 2, 3 domingos a empezar a entender como hijos de Dios, el que entiende como un hijo exitoso. Y vimos una definición que quiero recordarles. El éxito es el logro continuo de llegar a ser la persona que Dios quiere que yo sea y lograr las metas que Él ha establecido para mí. Si no han escuchado la serie, escúchenla porque esa es la base de todo lo que estamos haciendo. Después de colocar las bases del vocabulario de qué es ser exitoso, empezamos nosotros a desarrollar una forma de cómo ubicamos nuestra vida. ¿Se acuerdan? Nuestro círculo con diferentes áreas. Hicimos el ejercicio de qué son las cosas más importantes, las áreas, las personas, los objetivos más importantes de nuestra vida, y era una manera de poder decir, estas son las áreas que yo puedo considerar que es Néstor, que es cada uno de ustedes. Y lo que concluimos es que en prioridad nosotros colocamos las relaciones, las personas más importantes de nuestras vidas en los principales, en orden de prioridad de ese círculo. Colocamos a familia, hogar, padres, madres, hijos, esposo o esposa. Después colocamos trabajo, después colocamos... Y hace 15 días empezamos a decir, bueno, ok, entonces empecemos a desarrollar esta parte que nos decía Tercera de Juan, versículo 2, hermano, yo quiero que seas prosperado en todo, próspero en todo. Y la pregunta que nos hicimos es, ¿a qué se parece entonces ser exitoso en las relaciones humanas? En esas relaciones prioritarias en mi vida, ¿cómo yo soy exitoso? Y hace 15 días empezamos a mirar en cuanto a ser exitosos en las relaciones humanas, una palabra que nosotros dijimos, pues es más que obvio, y es para ser exitoso necesito amar a las personas. Y uno dice, pues claro, el amor, y vimos el versículo de Juan 13:34, a propósito. Yo sé que estamos en la virtualidad, pero trae tu Biblia. Nosotros aquí, ustedes han escuchado muchas veces que, ¿cuál es la intención? Que tú revises en tu Biblia. Entonces, te doy un tiempito. Ve, trae tu Biblia, abre tu celular, pero haz el ejercicio. Recuerda, es muy importante que tú veas, revises en tu celular, en tu Biblia, los versículos que estamos mirando. Listo, alístalo, tráelo. Y lee conmigo Juan 13:34, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Y empezamos a mirar que realmente nosotros tenemos que evaluar en esto de amarnos los unos a los otros, si yo realmente la definición que tengo de amar es la misma que tiene Dios, o el mandamiento que me da de amar, si es el mismo, el que yo hago o el que Él me dice. Y nosotros vimos que esa palabra amor, con que Él me manda amar, es el amor ágape, que denota un afecto desinteresado. Voy a leerles algunas cosas que les mencioné hace 15 días. ¿Qué es ese amor ágape desinteresado? Es el amor que da sin esperar que el otro dé primero. Y nosotros nos pusimos a pensar, realmente yo amo a las personas cercanas y yo sé que toda esta serie de relaciones y amarnos unos a los otros es mucho más allá que mi vínculo personal, mi área cercana, es amar al prójimo. Pero si yo no entiendo y si yo no amo primero en pues está difícil empezar a hacerlo hacia afuera. Yo les cuento a ustedes algo que me han escuchado varias veces, cómo a veces uno es de inconsistente, de incoherente, y esa incoherencia a las personas que más nos conocen, pues les causa un cortocircuito. Cuando nosotros empezamos a ir hace años 90, a nuestro campamento en Biotá, había equipos de trabajo. Estaba el área de consejería, el área de programa y el área de mantenimiento. Y nosotros estábamos en el área de mantenimiento, y los campamentos que hacíamos generalmente en enero, algunos a mitad de año, nosotros ya hacíamos parte del equipo.
Y una vez mi mamá me dijo, bueno, ¿y ustedes qué hacen allá? Yo le dije, no, ma, pues lo que hacemos es, somos parte del equipo de mantenimiento, nos toca hacer el aseo, lavar los baños, pues cada uno en ese tiempo lavaba su homenaje, sus platos, pero básicamente es mantener las cosas limpias. Y esta fue la reacción de mi mamá. O sea, que lo que me quiere decir es que el aseo que hacen allá y que no hace aquí en la casa, usted aquí en la casa no hace lo que se hace en otro lado. La respuesta es sí, sí. ¿Ven el cortocircuito? Un servicio que nosotros hacemos tan temporal, con gusto, en otro lado, hacia el centro, hacia nuestro núcleo, les extraño ese servicio. ¿Qué del amor? ¿Sí? ¿Qué de toda esta serie de unos a otros, de relaciones? Por eso el enfoque de esta serie es aquí primero, a nuestro círculo. Porque ellos son los testigos y primero ellos son los que nos pueden decir si lo hacemos y no lo hacemos antes de ir a otros. Sí, lo hacemos acá, lo hacemos allá. Pero si ven en este ejemplo que les doy con mi mamá, cómo el cortocircuito de ella es cómo lo hace allá, pero no es capaz de hacerlo acá. Y creo que el orden es de adentro hacia afuera, de lo cercano hacia afuera, hacia los otros. Entonces, nosotros vimos en el tiempo de Creciendo Juntos que de pronto esa charla que escuchamos de amor ágape no es el mismo tipo de amor desinteresado, que perdona si me cueste perdonar, que ofrece paciencia aun cuando no la tengan mucho conmigo. Ese tipo de amor, perdón, es el que necesitamos tener. Ahora la pregunta fue, y concluimos entonces, ¿cómo amar de esa manera? Pues ese versículo nos dice, vuelvan a Juan 13:34, la segunda parte, la que no leí intencionalmente. Escuchen, así como yo los he amado. Y vimos eso. Es que es imposible amar a los míos, menos a los otros, si yo no entiendo y refresco y tengo en claro el tipo de amor con que Dios me ha amado. Y esta es la idea, llenar mi balde, llenar mi tanque de amor con esta relación para que ese tanque vaya fluyendo a las otras, no de lo que yo pienso que es mi tanque de amor. De eso estuvimos hablando en el tiempo de Creciendo Juntos. A propósito, ya les he mencionado, Dios ha sido muy generoso con nosotros en el tiempo de Creciendo Juntos y vamos, por eso es que queremos que no pierdan el impulso, lo que ustedes han hecho, lo que hemos hecho como Iglesia Transparencia, y vamos a mandarle las preguntas de Creciendo Juntos, pero hacerlo de una manera diferente. ¿Y qué tal si te reúnes con los tuyos? Digan, venga, vamos a tomar 15, 20 minutos para hacernos esas preguntas. Queremos animarte a que hagas eso. Ahora, eso fue hace 15 días y hoy vamos a retomar esto de ser exitoso en las relaciones humanas. ¿Cuál es el pasaje o la indicación que vamos a estar mirando? Es Gálatas 5:13. Dice esto Gálatas 5:13. Búsquenlo muy cerquita a Efesios, y Gálatas 5:13 dice esto: más bien sírvanse unos a otros con amor. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Yo sé que no es nada nuevo esta indicación, es algo que ustedes han leído. Sírvanse unos a otros, pero pregunta, servir, ser siervo. Aunque es una palabra que hemos escuchado, una indicación, una directriz, un modelo que Dios mismo modeló con nosotros e hizo, es una palabra cercana. Piénsalo, toma un momentico para pensarlo. ¿Tú asocias servicio, servir con debilidad? Espera, no respondas tan rápido, piénsalo. Yo te quiero dar estos ejemplos de la vida real, no del texto bíblico, porque uno dice sí, debemos ser siervos, sino cómo de pronto nosotros traducimos y vemos que de pronto no es tan cercana y tan amable esa palabra y algo alcanzable en el día a día, en el paso a paso, en nuestro común, en nuestra rutina diaria. Con mi esposa nos gusta ver una novela
a las 9 de la noche para quererte. ¿La han visto? Está buena. Nos gusta harto. ¿Sí? El horario de edad, sí, para que no los niños vean, y últimamente hay escenas que no deben ver los niños. Bueno, nosotros tampoco, pero en sí la trama es buena, ¿sí? Y es muy chistosa y nos hace reír mucho con Eliana, pero la trama es esto, es básicamente la historia de 4 amigos. Está centrado en lo que pasa alrededor de ellos y la vida de los hombres y obviamente las mujeres que están al lado y el contexto y el ambiente alrededor, pero básicamente son la historia y la trama es a través de cuatro hombres que son amigos. Uno de ellos es una persona casada, que es chef junto con su esposa. Él es reconocido chef, pero en una prueba que hicieron, escogieron a su esposa y no a él. Y las posibilidades laborales y el éxito que ha tenido su esposa es impresionante. Y más bien de él alegrarse, él se siente humillado por el éxito de su esposa. No sabe cómo manejarlo. El éxito profesional de ella a él lo abruma. Y su manera de manejar es tratar de humillarla, ¿sí? Tratar de decirle: tu labor no es aquí, tu puesto no es allá, tu labor es aquí, tú tienes que servir a la casa, servir a tus hijos, servirme a mí, este es tu puesto. Pero lo hace con la intención de humillarla. ¿Ven? Esperen, en la vida real, miren la conexión que hay entre la palabra servir con humillación. ¿Cómo ubico a las personas? Pues sirvan esto. Humillación. La otra persona, él es soltero, un empresario exitoso que quedó en quiebra porque le robaron todo y ha tenido expresado por él mismo humillarse en diferentes oficios, humillarse sirviendo en diferentes oficios y a diferentes personas, humillarse teniendo que comer ahora lentejas y arrocito, servir, el que antes era servido ahora sirve a otros, y esa es su tragedia. La palabra humillación está asociado a servidumbre, a ser siervo. El otro es una especie diferente. Este hombre es un abogado correcto, íntegro. Sí, yo sé, abogados correctos e íntegros, difícil, los hay, pero eso es lo raro. Una vez le ofrecieron un puesto para ser magistrado, pero él tenía que hacer un pequeño favor, desviar más bien intencionalmente desviar el fallo. Y él dijo: no, eso se llama prevaricato. Y el que lo iba a contratar le dijo: o sea, no nos va a hacer el favor. No, obviamente que no. Pues obviamente no tuvo el puesto por su integridad, y parte de su integridad lo llevó a algo como absurda la situación, a que su esposa viera un esposo tan aburrido que quisiera experimentar otra cosa, le fue infiel, se separaron. Pero a pesar de eso que le ha tocado vivir a él mantiene su posición de servicio, inclusive baila, le hacía favores a la ex esposa, pero llegó un punto en que la hija no se aguantó y le dijo: es que no te cansas de ser humillado y de estar sirviendo a los demás. Ese fue el reclamo que le hizo la hija. O sea, todo este ejemplo es para decir: espere, yo sé que esto que dice Gálatas 5:13, más bien sírvanse unos a otros con amor, que debería ser. Nosotros en la vida real muchas veces, de pronto, tú y yo, en medio de la rutina, lo que hacemos es que lo asociamos no tanto con la instrucción bíblica, sino con sentirnos humillados, siervos, y más bien en la vida real es la posición que debe tener de servidumbre la persona que gana menos dinero, o que de pronto la persona que tiene más tiempo, porque yo como proveedor llego cansado
y lo que menos me imagino es llegar a servir a los demás cuando yo estoy cansado. ¿Les pasa eso? Quiero que se imaginen esto, quiero que se imaginen que en la sala de su casa hay un letrero y intencionalmente lo colocan, ¿sí? Y colocan estas palabras: sirvámonos, más bien sírvanse unos a otros con amor. Y lo colocan en la sala, cuando que sea visible, que esa sea una de las banderas de la familia. Listo, lindo, bonito. Pero es un día duro de trabajo, te ha tocado duro con tu jefe, las cosas no han salido bien, o simplemente no ha salido bien en tu trabajo, o simplemente saliste bien, las cosas te salieron bien, pero estás cansado y llegas molido a las 7, 8, 9 de la noche. Abres la puerta y te encuentras con ese letrero que, ¿qué es lo que dice? Más bien sírvanse unos a otros con amor. Pregunta: ¿lo quieres hacer? No. Sabes que es lo correcto, pero ¿cómo cuesta coger esa indicación de servicio ya en el día a día y decir, pero estoy molido? ¿Ven la diferencia de estudiar un versículo y en el día a día vivirlo? O no, ni has estado por fuera todo el día, has estado más bien todo el día atendiendo las cosas de casa y haciendo el trabajo durísimo que te toca hacer, y timbra la puerta, el timbre de la puerta suena a las 8 o 9 de la noche y es tu esposo que entra y tú dices, estoy tan cansado, tan cansada que aparte me toca servir. Y miras ese letrero que dice, ¿se acuerdan? Más bien sírvanse unos a otros con amor. Pregunta: ¿cuesta? Claro que cuesta. O si tú estás estudiando y estás trabajando y estudiando, o estudiando y trabajando, y llegas a casa y ves ese letrero tú como hijo y dices, o a veces ni lo miras. Todas esas cosas nos dicen que esta instrucción, aunque suena bonita, cuesta. Y porque cuesta y porque es una lucha interna, Jesús nos manda esa instrucción. Busquen conmigo, por favor, en Mateo 20:26. Mateo 20:26, primer libro del Nuevo Testamento. Si no nos costara, pues Jesús no nos daría estas indicaciones. Versículo 26 del capítulo 20. Miren lo que dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Pregunta: ¿por qué Jesús hizo esas palabras? ¿Por qué refirió estas palabras? Pues varios de ustedes saben el contexto de este pasaje. Quiero leerles. Váyanse unos versículos hacia atrás, el 20 al 21, y lean conmigo. 20 al 21 de ese capítulo 20. Entonces la madre de Jacob y de Juan junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese es el contexto. ¿Lo recordaron? Y ahí es las instrucciones de Jesús. Al contrario, ustedes no deben ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y antes de darle duro a esa mamá de Jacobo y Juan, quiero que se pongan en los zapatos de ella. Cuando crían unos padres, nos criaron a nosotros, ¿cuál es el sentir de ellos en la vida? Usted, si es papá, o si usted es hijo, si no es casado, o si es casado pero no tiene hijos, pero usted recuerda a su papá diciéndole, o usted como padre diciéndole a su hijo, mi deseo es que tú seas siervo de otros. ¿Eso no lo dice? No. El deseo natural es que nosotros no seamos siervos, sino seamos ¿qué? Servidos. Nosotros camuflamos la palabra siervo en ascender, ¿sí? En que no nos toque tan duro como les tocó a ellos, en ir más para arriba. Y eso está bien, o sea, espera, antes de que le demos duro a la mamá de Jacobo y Juan, piensa,
uno diría a sus hijos, mi deseo más grande es que seas un siervo, que sirvas. No, como no lo era el deseo. Y yo entiendo que nosotros no dimensionamos el valor de esa palabra, pero naturalmente es algo que está en contra de nosotros, de servir, más bien de ser siervos. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Ahora, antes de mirar la respuesta de Jesús, piensen en la mamá nuevamente. Sus hijos que habían dejado todo, entonces ¿por qué no pedirle un puesto de ascenso? Si lo habían dejado todo, otra vez, ¿comprendemos el corazón de esa madre? Pues claro, porque nosotros haríamos algo muy parecido. Queremos que nuestros hijos estén en mejor posición, que no les toque tan duro, y asociamos la palabra siervo como al que le toca más duro. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Busquen conmigo Mateo 10. Mateo 10 del 25 al 28. Perdón, Mateo 20. Estamos en Mateo 20. Empecemos con el versículo 22. Ustedes no saben lo que están pidiendo, replicó Jesús. Versículo 25. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otras palabras, más bien sírvanse unos a otros. ¿Y por qué les dijo eso Jesús? Por lo mismo que les dije el ejemplo de esta novela, que es tan natural. Porque en la naturalidad del día a día, en la rutina, algo que es bonito se va desdibujando, y ese letrero bonito y esa instrucción que Dios nos da se va perdiendo. Ahora, listo, ya entendimos la dificultad. Ahora, ¿por dónde empezamos? Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar recordando el significado en griego de esa palabra servir. La palabra griega para servir es la palabra duoleuo, que significa ser un esclavo o ser un sirviente. Y como lo vimos anteriormente, eso va en contra de nuestro sistema, en contra de lo que nosotros invertimos en esclavitud. ¿Recuerdan la película Raíces o la serie Raíces? El esclavo Kunta Kinte. Recuerdo, eso fue hace muchos años, lo recuerdo, y no me gusta la palabra esclavitud. Esclavo, siervo, va en contra. ¿Y eso? ¿Y por qué? Pues ya lo vimos ahorita, porque uno no se enrola ni se esfuerza tanto para servir, sino para que no le toque tan duro. Ese es nuestro sistema. Ahora, vamos a tratar de enfocar hacia el otro lado para entender entonces qué pasos podemos dar. Pregunta, piensa, ¿cuál es la palabra contraria a siervo o servir? Piénsalo. ¿La tienes? Si estás con alguien más, díselo, compártala entre ustedes. ¿Cuál es el antónimo, podemos decir, de esa palabra? Pues si es de siervo, entonces diríamos lo contrario como líder, ¿sí? Autoridad, ¿sí? Servir, pues lo contrario, ser servido. Y las palabras que nosotros podemos asociar entonces, antónimas de servicio, de siervo, podemos decir arrogancia, exaltación, autoexaltación. Y tiene esta la idea, cuando aparece la arrogancia o la autoexaltación. Quiero que escuchen esto. ¿Qué es lo antónimo? ¿Qué es la autoexaltación o la arrogancia? Es esa actitud que engendra en nosotros una sensación a derecho. Escuchen. Algo que me dice, yo tengo el derecho a. Espera, lógico, pues claro, tienes derecho a muchas cosas, pero que empieza a decir, a crear en ti,
es que yo tengo derecho a. Es la actitud que nos hace olvidar quiénes somos sin Dios y lo que podemos hacer sin Él. Arrogancia empieza a entrar al corazón y empiezo a independizarme cada vez más de Dios. Es más, recuerden, es la actitud que me hace olvidar quién soy sin Dios y qué puedo hacer sin Él, porque empiezo a creer que puedo hacer varias cosas sin Él. Es la palabra que hace que me crea con más derechos que en los demás. Y esto empieza corto y después la voy adquiriendo y la voy adquiriendo. Es más, es la palabra que hace que yo sea tan capaz de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en mi propio ojo. La arrogancia es lo que me hace experto en ver los defectos y las críticas a los demás, pero incapaz de ver lo que yo tengo primero que arreglar, la viga en mi ojo comparado a la paja en el ojo ajeno. Ahora, creo que entendemos que la arrogancia es sutil, ¿no? Es muy sutil, va entrando suavemente y va desplazando con esa palabra derecho, va desplazando la palabra servicio. Miren algunos síntomas. Y ustedes, quiero que mientras leo los síntomas, ustedes se pregunten si hay esto en ustedes. Miren, creer que lo que yo hago es un poquito, y empieza así, un poquito más valioso que lo que hacen los demás. Entonces voy a colocarlo en mi ejemplo. Mi labor de pastor, mi labor de acompañar a las ovejas. Empiezo a pensar que es un poquito más importante que la labor de mi esposa o que la labor de mi hija. ¿Les pasa a ustedes? Piénselo. Cuando uno empieza a pensar que lo que yo hago, con toda sinceridad, puede que no suena bien, pero con toda sinceridad, empiezo a pensar que es más importante que lo que hacen los demás. Ahí empezó a entrar arrogancia. Otro síntoma. Por eso mismo que yo hago, empieza a ser que empiezo a ver que es más valioso que los que hacen las otras personas. Miren el siguiente paso. Decido que tengo ciertos privilegios que no es en igual escala o en igual medida a los otros que viven conmigo. Es decir, me empiezo a dar ciertas licencias. Como lo que yo hago ya no es un poquito más valioso, sino ya es un pocote más valioso, pues yo me merezco consentirme un ratico, ¿sí? Porque es que yo me quiebro la espalda y yo necesito autocuidarme, autoconsentirme, y ya empiezo a manifestar ese pensamiento de decir lo que yo hago es más importante. Arrogancia entró en mi mente, yo lo empiezo a manifestar dándome ciertos derechos y ciertos privilegios que ven para otros, pues yo los personalizo y para mí. Siguiente paso, con el tiempo dejo de hacer las cosas que antes sabía que eran importantes y que hacían sentir especial a los más cercanos y empiezo a concentrarme, escuchen, en las cosas o actividades que son más cercanos o especiales para mí. ¿Ven? Empezó con una idea de valorar lo que yo hago más que los demás, ciertos privilegios, ciertas licencias, y ahora realmente ya es parte de mi vida concentrarme mucho más en las cosas que son especiales para mí. ¿Qué estoy haciendo con los demás? Con las relaciones, ¿se acuerdan? Esas relaciones tan importantes. Hago esto a pesar que son importantes y empiezo a concentrarme en mí. Ese es el enemigo. Es sutil, entra con un pensamiento. Y eso es lo que hace la arrogancia, la autoexaltación, que va desplazando y anulando la palabra servicio en mi vida. Ahora, ¿qué hacer? Busquen conmigo Mateo 10:28. Mateo 10:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino que, ¿qué dice? Léanlo. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como el Hijo del Hombre, nos enfoca. Entonces, esperen un momentico. Ustedes
mamá, usted no sabe qué está pidiendo para sus 2 hijos, para Jacobo y Juan. Yo quiero ubicarlos, dice Jesús, y yo los ubico con mi ejemplo. Miren lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. ¿Qué hizo? Servir, servir, servir. Quiero que escuchen estos pasajes. Busquen conmigo, por favor, Juan 21, del 12 al 14. Juan 21, del 12 al 14. Jesús, Dios, el amo del universo, el Señor de todo, después de haber vencido la muerte, después de haber pagado el precio por mis pecados, miren lo que hizo. Había resucitado, no había ascendido todavía, y escuchen. Versículo 12. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Porque sabían que él era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. ¿Qué hizo Jesús? El desayuno. Imagínense. Hizo lo que todos nosotros necesitábamos, pagar el precio por nuestro pecado. Rompió la historia de condenación de todos los hombres. Tuvo en velo a millones de ángeles al ver lo que estaba haciendo, muriendo por nosotros, pagando la deuda del pecado. Y el siguiente paso, ¿cuál fue? Servir. Sí. Hizo el fuego, pescó. No sé si trajo el pan o hizo el pan, arregló el pescado, arregló el lugar en la playa, en la orilla del lago, para estar con los que amaba. Servir. Miren el siguiente. Lucas 12, 35, 37. Es un pasaje muy bonito. Búsquenlo. Lucas 12, 35 al 37. Miren lo que dice. Manténganse listos con la ropa bien ajustada, la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Versículo 37. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Escuchen otra vez. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. ¿Será que habrá un tiempo en el cielo en el cual el Rey de Reyes, el Santo, 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 haga esto? ¿Cómo se llama eso? ¿No es servir? Por amor y con amor a los que ama. Este es lo primero para empezar a entender y a apropiar esta palabra de servicio. Esta frase que colocamos en la sala, ¿se acuerdan? Es recordar lo que el Rey hace, lo que el Rey hace con nosotros constantemente, su ejemplo. Eso es esto, el primer paso. Pero sin esto que vamos a tratar ahorita, esto queda sin piso. O sea, va esto de la mano con esto que vamos a hablar ahorita. Y esto que vamos a hablar ahorita está ubicado en Mateo capítulo 5, versículo 3. Búsquelo. Mateo 5, 3. Y esta es la clave para el servicio y para la arrogancia. Chiquito y corto. La primera parte del versículo. Dichosos los que pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si estás leyendo en otra versión, yo estoy todo leyendo en Nueva Versión Internacional. Los pobres en espíritu. ¿Qué son los pobres en espíritu? En algunas versiones aparece aparece este término, los que estén en bancarrota espiritual. Esta es la primera bienaventuranza. Entonces, mire, dice feliz, doblemente feliz. O sea, bienaventurados los que estén en bancarrota espiritual. ¿Qué es estar en bancarrota espiritual? Es cuando yo me doy cuenta
de que no importa las cosas o las personas que tenga al lado, todo lo que hay alrededor mío, hay un vacío tan grande en mi corazón que nadie lo puede llenar y tengo la necesidad de una respuesta para ese vacío que tengo. Veo en mis recursos económicos, personales, emocionales y yo digo, no sé por qué, pero esto que tengo, nada lo puede llenar. Hay un vacío, estoy en bancarrota y cuando declaro eso y digo, estoy en bancarrota espiritual, alguien me puede ayudar, automáticamente Dios empieza a levantar la mirada porque he llegado al punto donde Dios quiere que yo esté, que lo mire, que lo invite, que ya después de haber hecho una radiografía, un balance, un estimativo de lo que hay en mi vida, yo digo, no, nada de esto llena, alguien puede llenarlo y Dios lo llena. Esa es la primera bienaventuranza. ¿Recuerdas cuando estuviste en bancarrota espiritual? Si tú has aceptado a Cristo como Salvador personal, esa fue la primera vez. ¿Recuerdas? Cuando teniendo todo y estando en buena situación alrededor, y teniéndolo todo es cuando, bueno, no es todo, pero sí en una situación favorable, ese vacío, esa necesidad estaba y te mostraron el Evangelio, el regalo de Cristo. Y mostraron tu pecado, la necesidad de tu pecado, y fue evidente esa necesidad, cómo te separaba de Dios. El regalo de salvación, la muerte de Jesús por ti en la cruz, la vida eterna, la resurrección de Cristo. Y tú dijiste, eso es. Ahí pudiste probar qué es ser pobre en espíritu. Ahí en ese momento, cuando tú dijiste, ¿quién puede llenar este vacío que tengo? Y te mostraron a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Lo has sentido, pero lo hemos sentido otras veces. Hemos sentido esa necesidad de Él, ese vacío cuando se enferman nuestros hijos. Papá, ¿has sentido? ¿Cuál es tu reacción cuando tienes todos los recursos y tu hijo está enfermo, o tu esposa, o tus padres han estado enfermos? ¿No es clamar y decirle, Dios, mira mi necesidad, mira nuestra necesidad? Eso, ahí estás empezando a sentir la bancarrota espiritual. Decirle, Dios, te necesito. Si tú no eres ¿quién puede ser? La has sentido cuando la persona más cercana te ha herido. Lo has sentido cuando alzas y dices, ¿y cómo se quita esa amargura que tengo en el corazón? ¿Cómo es que se perdona esto que yo no entiendo? Pero también la has sentido cuando tú has causado dolor a la persona más cercana o a las más cercanas, que tú dices, Dios, ayúdame, yo no tengo ni idea cómo reparar eso, me ayudas, dime. Y en ese momento, si ven cómo la mirada está hacia Él, mirada hacia Él, cuando los papás están en peligro, cuando hay diferentes situaciones en las cuales tú dices, no sé qué hacer, y la única solución es alzar tu mirada y decir, yo no puedo, pero tú puedes, ¿me ayudas? Eso es estar en bancarrota espiritual, cuando la única opción posible es, Dios, mira mi necesidad. Pregunta, en ese momento, ¿hay arrogancia y exaltación? Uno le dice, Dios, ¿hasta cuándo? Dímelo. O con una actitud desde mi postura y mi voz, yo ruego por ayuda. Claro, arrogancia y autoexaltación no están presentes cuando hay bancarrota espiritual. Y ahí, cuando yo me ubico y Dios me ubica a mí en mi necesidad y en mi realidad, esos enemigos del servicio, autoexaltación y arrogancia, se van. Y empieza de una manera más natural a establecerse el servicio. Y al establecer el servicio, yo puedo decir, claro, Dios, necesito ubicarme. Y ahorita vamos a ver un pasaje muy bonito para yo poder, con el ejemplo de Jesús,
ir de la mano acá, ir de la mano acá y poder empezar a vivir ese letrero en la sala de más bien sírvanse unos a otros con amor. Quiero que escuchen búsquenlo, el Salmo 103. Salmo 103 y vamos a leer del versículo 1 al 5. Salmo 103, del 1 al 5. Definitivamente ahí es cuando yo me ubico, cuando ya el enemigo del servicio y de ser siervo es desplazado por servicio, pero un servicio genuino. Miren lo que dice David, versículo 1. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Escuchen, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué le está diciendo David a su alma mía? Mire, alábelo, alábelo y espere un momentico. No olvide, que no tenga amnesia de esto que le voy a decir. ¿Cuáles son sus beneficios? Versículo 3. Él perdona todos tus pecados. Alma mía, no te olvides que Él es el que perdona tus pecados. Sana todas tus dolencias. Versículo 4. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Quiero leerles otra vez estos verbos. Él perdona, Él sana, Él rescata, Él cubre, Él colma, Él rejuvenece. Y la instrucción que le da David a su alma es: por favor, no se olvide de lo que hace Dios. ¿Será que ese no es el secreto para ser siervo? Está el ejemplo de Jesús, nuestro Rey. Alma mía, no te olvides de todo lo que hace Dios y recuerda los verbos. ¿Será que si yo recuerdo esto constantemente y miro el ejemplo de Jesús, va a ser mucho más natural y no fingido servir a los míos? Piénsalo. Yo creo que sí. Concluyamos. Quiero presentarte a dos personas. Dos personas tienen hasta los nombres muy parecidos. Uno se llama Alexandro y otro se llama Alexander. Quiero decirte cómo es Alexandro. Alexandro espera que todos le sirvan. Cuando despierta en la mañana piensa: ¿alguien me va a traer el café? Piensa, mientras voy leyendo, quiero que tú pienses qué tanto te pareces a Alexandro en estas características, ¿vale? Primero, cuando despierta en la mañana piensa: ¿será que me puede traer el café? En el desayuno ve y compara si alguno de sus cercanos le han servido una porción de pan más grande que él. Porque ya que él es el que trae el trabajo, el dinero, él es el proveedor, pues él debería tener el pan más grande. Siguiente característica de Alexandro. Piensa, si la ropa otra vez quedó con arrugas, piensa esto: es que a mi mujer se le ha olvidado planchar. Otra vez con la ropa, con la misma arruga en el mismo lado. ¿Hasta cuándo va a aprender a planchar? Eso piensa Alexandra. A propósito, piensa también hasta cuándo le va a echar esta cantidad de sal al arroz, a la sopa. Piénsalo. Siguiente. Sale de su casa y se pone de mal genio porque el bus que le servía no pasa rápido. Y cuando se sube, no le sirve la velocidad al que se mueve. Ese es Alexandro. Alexandro no está para juegos. Él espera que todos le sirvan, en especial los de su casa. Es más, deben servirle primero los de su casa, ya que él es el proveedor. Él es Alexandro. ¿Cómo te fue con Alexandro? ¿Pensaste en algunos Alexandros? Espera, antes de pensar en otros Alexandros, ¿qué tal tú? Siguiente, él es Alexander. Alexander
tiene algo diferente. Cuando despierta en las mañanas, empieza un diálogo que para él marca cómo va a ser el día. Habla con Dios. Le encantó el desayuno que le hizo ayer su esposa, pero esta vez piensa que hoy quiere hacerlo él. Sabe que no le queda tan rico, pero quiere hacerle el desayuno a su esposa y a sus hijos, o a su papá. Se ríe porque la ropa quedó con la misma arruga que generalmente le queda cuando su mujer le plancha la ropa. Él le da un beso y se ríe. Sale de su casa y el bus que le sirve no pasa rápido, pero él sabe que tarde o temprano va a pasar el bus. Alexander sí está para juegos y se siente muy bendecido con lo que Dios, por su gracia, le ha permitido tener. Pregunta: ¿quién eres? ¿Alexandro o Alexander? ¿O una mezcla? ¿Qué dirían las personas más cercanas a ti? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Sí, la palabra servicio. Pero ¿por qué uno tiene la concepción tan diferente a Alexandro a diferente a Alexander? Tiene que ver con algo que hace Alexander, que para él es importante, una cita que no puede aplazar, no puede ser más importante que sus responsabilidades diarias. Es algo muy parecido a lo que les dije, que generalmente hacia sí mismo le decía David a su propia alma: no se olviden estas cosas, alma, esos verbos. Escuchen, ¿recuerdan cómo empieza el día de Alexander? Cuando despierta, empieza un diálogo que para él marca cómo va a ser el día. Habla con Dios. ¿Será que eso ubica mi alma en dichosos los pobres en espíritu, y al tener ese diálogo, los pensar más que los demás, la arrogancia, la autoexaltación, quedan en el lugar donde deben quedar, aquí bien abajito, y ubica a Dios donde debe estar ubicado, y a su siervo y Señor Jesús en el lugar que es? Y por eso su servicio es de una manera desinteresada. De pronto, escucha para concluir, la única manera de servir con un corazón no fingido es si tú te acuerdas de estos verbos, de la manera que Dios te ha servido, y los recuerdas en los momentos en que las actitudes de arrogancia y autoexaltación empiecen a aparecer en tu mente. De esta manera empiezas a realizar un servicio como lo declara Dios: sírvanse unos a otros con amor. Oramos. Padre bueno, con razón, uno de los del camino al éxito en mis relaciones es el servicio. Yo trato de imaginarme cómo sería mi actuar cuando estos verbos estuvieran presentes como en la vida de Alexander. Por la mañana, empezando el diálogo contigo, el que perdona, el que rescata, el que rejuvenece el alma, el que sana las dolencias. Pues sí, Señor, creo que estos verbos desplazarían muy rápido arrogancia y autoexaltación. Señor, esta obra solo la puedes hacer tú. De nuevo, yo sé que muchos de nosotros servimos a nuestros seres queridos. La pregunta es si es con el mismo servicio, con este significado que tú le das, pero con las implicaciones que significa servir de esa manera, Rey. Creo que necesitamos hacer ajustes, Señor. Te ruego que muchas veces y de manera tan variada, ingeniosa, creativa que tú lo haces, tú nos hagas pensar. Estos tiempos en los cuales las cosas están cambiando y tenemos que adaptarnos a nuestras realidades, son buenos tiempos, Señor, al estar con los nuestros, de poder tener una evaluación objetiva. Porque si parte del éxito de nuestras relaciones, el éxito a tu manera,
es el amor ágape, es el servicio, creo que nosotros debemos evaluar cómo lo hacemos primero con los más cercanos antes de con los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, Espíritu Santo, este es tu trabajo, convencernos, no dejarnos tranquilos y te ruego, Señor, que podamos empezar a servirnos los unos a los otros o seguir sirviendo con el mismo significado que tú tienes de servicio, Señor. Te lo pido en tu nombre, Cristo. Amén. Quiero aprovechar a darles unos anuncios. Mire, por favor, revisen sus correos. Nosotros vamos a estar mandando comunicados durante la semana, ¿sí? Como les dije, este es un video grabado, está hecho el jueves, que es el día que nos podíamos desplazar. No sé si tuvimos o si estamos viviendo en estos momentos el simulacro de cuarentena. Si sí lo es un tiempo diferente, es un tiempo casi que ideal para que usted empiece a practicar esto. Si no ha podido escuchar la charla, pues aproveche escuchar la charla. Tiene la ventaja de estar ahí donde usted está, sin los afanes de salir, sin los trancones inclusive dominicales de la Boyacá. Hay muchas cosas que puede hacer y parte de lo que nosotros pensamos que puede hacer y vamos a incentivarlos es que usted revise su correo y que cuando diga, mire en el quién le está escribiendo con BIOS, digo, voy a abrir cuál es el siguiente paso, qué es la tarea que nos están mandando y parte de eso se las voy a estar diciendo. Vamos a estar haciendo el tiempo y creciendo juntos en la casa. ¿Cómo? Si usted está solito a nivel individual, si usted está con su núcleo familiar, queremos como animarlos a que lo hagan, que tomen un tiempo para hacerlo. Les voy a mandar las preguntas para que ustedes lo hagan y vamos a estar hablando de Alexander y Alexandro en estas preguntas. Entonces, primero, en el anuncio quiero animarles a que exploren y que sigan, empecemos a acostumbrarnos a esto de revisar las redes sociales, revisar sus correos electrónicos. Inicialmente vamos a estar haciéndole llegar los comunicados a través del correo electrónico, pero también vamos a estar anunciando por las redes. Número 2, oren. Mire, este es un tiempo ideal para orar. Y de toda la oración, de todo lo que está pasando, quiero animarlos que oren de tres maneras diferentes, en tres sentidos. Uno, obviamente por la situación actual, por la situación de las personas, de la manera que están observando y están mirando cómo está afectando y está cambiando su vida. Es una oportunidad de oro para orar por los otros y por mí mismo. ¿Cómo debería ser mi reacción en esta situación? Oren por la situación. Nosotros no tenemos ni idea de las consecuencias que va a traer esta situación con el coronavirus. Pero sí tenemos idea en quién estamos confiando. Número 2, sabiduría para nuestros dirigentes. Al día de hoy, jueves cuando grabamos, a pesar de que el miércoles en la noche el presidente había sacado el decreto de tumbar el decreto de la alcaldesa está diciendo a esta hora que se continúa con el simulacro. Sería muy bueno tener unos dirigentes unidos. Ora por ellos. ¿Se acuerdan la instrucción? Orar por nuestros gobernantes con acción de gracias, súplica y ruegos. Te animo a hacerlo. Te conviene a ti y a mí. Si ellos lo hacen bien, nosotros vamos a ser bendecidos. Oremos porque Dios los guíe. Y número 3, que constantemente, como les dije hace 8 días, ya somos expertos en coronavirus. Mandamos y recibimos correos, espera. Y ahora estamos adaptándonos a las nuevas situaciones. Te quiero pedir algo. Es inevitable que tú estés bombardeado de todo esto. 1, recepciona. 2, dirige tu mente.
necesitas colocar a Dios en el lugar. Entonces, esta petición de oración es por ti mismo y por tu iglesia. Dios, ayúdame a mirar quién está en control. Si nosotros perdemos el norte, si nosotros decimos, Dios, esto es incontrolable, pues estamos diciéndole, Dios, esto primero no tienes ni idea de lo que está pasando. Dios, ayúdanos porque te quiero decir, te quiero informar de lo que está pasando. Y vaya, espera un momentico. ¿Quién es el que está en control? ¿Se acuerdan Isaías 43? Yo estoy haciendo algo nuevo. Dios, ayúdame a mí y a mi iglesia que estamos reunidos a ubicarte en el lugar que es. Sí, es inevitable y sabio que hagamos nuestros ajustes, tenemos que hacer nuestros ajustes, pero el principal ajuste es cuando tú estás en el lugar que es. Y te quiero animar a hacerlo. Esos son los anuncios, las 3 peticiones. Y de nuevo damos gracias a Dios porque podemos reunirnos de una manera virtual. Es bueno hacerlo. Muchas gracias y si Dios quiere, vamos a estar en contacto. Gracias.